Ética, hermenéutica y alteridad. El otro no se acepta en el mal, se comprende y se acompaña hacia su transformación. Suscríbete a este canal, juntos podemos descubrir por qué los seres humanos tenemos comportamientos diferentes. Saludos cordiales. Mi nombre es Tomás Sosa y hoy quiero invitarte a mirar el mal desde otro ángulo, analizando sus raíces y ofreciendo soluciones desde la ética, la hermenéutica y la alteridad. La ética nos ayuda a discernir e interpretar el bien y el mal. La hermenéutica nos permite interpretar la vida y las acciones humanas en su contexto. La alteridad nos exige ver al otro como un ser humano completo, incluso en su error. ¿Y si te dijera que no todo el que hace el mal es realmente malo? Vivimos en una sociedad herida, donde el abandono, la ignorancia y el dolor dejan marcas profundas. En la República Dominicana, como en muchos otros lugares del mundo, hay personas que actúan con violencia, con rabia o con frialdad, pero cuando miramos más de cerca, descubrimos algo más profundo, un grito, un vacío, una historia no contada. Hoy quiero compartir contigo una propuesta que mezcla ética, hermenéutica y alteridad. 3 palabras grandes, para un objetivo simple: sanar. Cuando el agresor es también víctima problema de salud mental. Muchos actos de violencia surgen desde una mente quebrada. Esquizofrenia, psicosis, trastornos de personalidad. Un hombre que, de pronto, golpea a su pareja sin razón aparente, puede estar atravesando un brote psicótico. Ejemplo realista. Luis, de 34 años, fue detenido tras un ataque violento. No tenía antecedentes. Tras su evaluación, fue diagnosticado con esquizofrenia no tratada. Llevaba meses sin medicación. Acción propuesta. Detener la conducta, sí. Proteger a la víctima, siempre. Pero también evaluar la salud mental del agresor y ofrecer tratamiento profesional. No todo es cárcel, a veces es un hospital lo que hace falta. Ignorancia, pobreza y abandono, raíces invisibles del mal. El que no aprende a amar, muchas veces repite la violencia que sufrió. Un padre que maltrata a su hijo, probablemente también fue maltratado. Ejemplo realista. Rafael, un hombre de campo, castiga brutalmente a su hijo. Lo lleva al hospital. Cuando se le interroga, dice con naturalidad: a mí me criaron así. Acción propuesta. Rechazar el abuso, claro. Pero comprender el origen. Necesitamos campañas comunitarias de reeducación emocional, talleres sobre paternidad y acompañamiento psicológico gratuito. Buscar el móvil, ¿qué hay detrás de una mala acción? No todo crimen nace del odio. ¿Un joven que roba es delincuente o está desesperado? Ejemplo realista. Marcos, de 17 años, asalta un colmado con un cuchillo. No tiene antecedentes. Vive con su madre enferma, es adicto a las drogas y su hermanita está sin comer hace días. Acción propuesta. Antes de juzgar, investigar. Evaluar su entorno, su historia, su hambre. Ofrecerle ayuda, no solo castigo. Formación técnica, becas, rehabilitación. Ética, la justicia como redención, no como venganza. Aplicar la ley es necesario. Pero la justicia no debe ser un martillo, sino una herramienta de reconstrucción. Ejemplo realista. Un joven reincidente es atrapado nuevamente por robo. Lo encarcelan por tercera vez. Pero nadie le ha ofrecido nunca una alternativa, trabajo, mentoría o terapia. Acción propuesta. Castigar sin reeducar es empujar más al abismo. Necesitamos cárceles que eduquen, programas de reintegración, segundas oportunidades. Hermenéutica, interpretar, no solo observar. Una mujer que vende drogas es arrestada. Pero cuando escuchamos su historia, entendemos que está criando sola a 3 niños, sin ayuda, sin empleo.
Ejemplo realista. Rosa, 29 años, vende sustancias ilegales. No es parte de una red. Solo intenta sobrevivir. Cuando fue detenida, su hija de 6 años lloraba sola en casa. Acción propuesta. No justificar la ilegalidad, pero sustituir la condena por programas sociales, asistencia a madres solteras, acceso a empleo formal. Alteridad, el otro no es mi enemigo. Incluso el agresor, el ladrón, el abusador, sigue siendo humano. Ver al otro con dignidad, incluso en su error, es un acto revolucionario. Ejemplo realista. Andrés fue abusado de niño. Hoy es un hombre iracundo, peligroso. No ha recibido jamás ayuda. Su historia es un eco de traumas sin sanar. Acción propuesta. En lugar de odiar, dialogar. En lugar de estigmatizar, ofrecer ayuda psicológica real. No siempre se puede salvar a todos, pero sí a muchos. Sanar la sociedad es sanar a los heridos. El mal no siempre viene del deseo de dañar. A veces viene del dolor. Y si solo castigamos, perpetuamos ese dolor. Rechacemos las acciones injustas. Protejamos a las víctimas. Investiguemos las causas. Corregimos con compasión. Y, sobre todo, reconstruyamos a quien ha caído. Porque creo profundamente que no todo el que hace el mal es malo. A veces, solo necesita comprensión. Gracias por escucharme.